Сейчас кайф поймаем. А я первый кайф поймал. Hola de nuevo a todos, soy Canina Racing, bienvenidos a Todo Vapor. Hoy volvemos con uno de los temas que más me gusta a mí hablar en el canal. Volvemos a hablar de batería. Hoy no vamos a hablar específicamente sobre temas de seguridad con batería, aunque en segunda instancia el mantenimiento que tengamos sobre nuestra batería y el cuidado que tengamos con ella también atañe a la seguridad. Pero hoy vamos a hablar más bien de cómo podemos hacer que su vida se alargue. ¿Cómo podemos hacer que nuestras baterías no sufran durante su vida y vayan acarreando unos pequeños desperfectos, unos pequeños desgastes en su interior que vayan haciendo que la batería se envejezca prematuramente? Hoy vamos a hablar de cómo es una batería un poquito por dentro, vamos a entender qué cosas son las que le afectan más, las que le afectan menos y las medidas correctoras que podemos tomar para que nuestras baterías nos duren lo máximo posible con las mayores prestaciones posibles. Así que vamos a empezar con el vídeo, que hoy tenemos pizarra. Todos los tipos de batería durante su vida, a lo largo del propio tiempo y de los ciclos de uso que tengamos de carga y descarga, y también del tipo de utilización que le demos, si son descargas más intensas o descargas más suaves, va sufriendo unos pequeños daños internos. Eso hace que la batería con el tiempo cada vez vaya funcionando un poco peor. Y tenemos que prevenir el momento en el que ya la batería tenga tal daño interior que pueda ser incluso peligroso el utilizarla. Por lo tanto, hoy quiero enseñaros un poquito las cosas que pueden afectar a el envejecimiento prematuro de las baterías. O si hacemos una buena utilización de la misma, cómo detectar en qué momento la batería ya no está en sus mejores condiciones porque ya tienen demasiado tiempo o demasiado ciclo de carga y descarga y es necesario reemplazarla por una nueva. Vamos a empezar a hablar de estos temas. Antes de nada y para ponernos en contexto, debemos saber que las baterías de ion de litio que estamos utilizando en nuestros dispositivos realmente no están destinadas para el uso que nosotros le estamos dando. No porque no estén hechas para usarse en vapeo, se pueden utilizar en vapeo. No están hechas para utilizarse así, para estar nosotros manipulándolas con las manos, metiéndolas una detrás de otra dentro de los mods e intercambiándolas y cargándolas externamente. Realmente son unos componentes electrónicos que están diseñados para integrarse dentro, bien de circuitos electrónicos para alimentarlo o bien dentro de paquetes de batería. También estamos dándole un uso bastante abusivo a estas baterías en cuanto a las intensidades de descarga y también a veces de carga que podemos hacer de ellas. En cuanto a la intensidad de descarga que podemos someter a estas baterías, siempre hablamos de baterías de 30 amperios, de 35 amperios, siempre buscamos las baterías con mayores tasas de descarga y estamos sometiéndolas a unos estrés internos bastante importantes. Eso hace que las baterías que utilizamos en vapeo tengan una vida bastante más corta de lo que estarían diseñadas. Son elementos que individualmente o dentro de un circuito electrónico o incorporadas dentro de un paquete podrían tener una vida de varios años, pero nosotros lo estamos sometiendo a unos esfuerzos demasiado intensos y estamos castigando internamente su estructura, de manera que debemos de reciclarla y cambiarlas por otras nuevas cada menos tiempo de lo que realmente están diseñadas. Eso quiero que lo tengáis en cuenta y vamos a ver algunas de las cosas que más afectan a nuestras baterías de litio. Vamos a hablar antes de nada de un dato que tenemos que tener en cuenta y que es muy importante de todas las baterías que utilizamos, que es su resistencia interna. Todas las baterías tienen una cifra de resistencia interna. Las baterías de mayor tasa de descarga suelen tener resistencias internas más bajas. Las que tienen tasa de descarga más baja suelen tener resistencias internas más altas. Esto hace que al atravesar la intensidad de descarga de la batería a la que la estemos sometiendo, esa resistencia interna propia de la batería hace que la batería genere calor, genere temperatura que podemos percibir en su parte exterior, pero que hay que tener en cuenta que en algunas partes internas de la batería esa temperatura puede estar siendo bastante elevada y puede estar dañando los componentes internos de la batería. A lo mejor por fuera no se transmite en un calor excesivo, pero internamente puede haber algunos puntos que estén sufriendo bastante. Esa resistencia interna, todas las baterías tienen una cifra de resistencia, que es debido a su estructura interna, la composición y los materiales de los que estén fabricados. También la calidad de la misma. Es una cosa que con el uso la batería va incrementando poco a poco esa resistencia interna, lo cual hará que para una misma demanda, si por ejemplo estamos vapeando con un mismo setup durante toda la vida de la batería, estamos por ejemplo al principio demandando 20 amperios, puede ser que al principio tenga esa batería una resistencia interna bastante baja y no genere mucho calor y no se esté estresando demasiado.
pero con la utilización esa resistencia interna va a ir subiendo. Por lo tanto, la temperatura interna de la batería y la que podemos percibir también en su exterior va subiendo poco a poco y va haciendo que se dañe la batería aún más rápidamente. Es una cosa que lo suyo sería que pudiéramos medirlo, y algunos cargadores tienen esa función. El cargador que yo por ejemplo tengo, el Opus BT3100, ese por ejemplo mide la resistencia interna de la batería, y yo siempre que tengo una batería nueva las coloco y mido su resistencia interna y me lo anoto, de manera que luego puedo ir monitorizando cómo se va subiendo la resistencia interna de la batería con su utilización. Este dato de la resistencia interna creo que es importante que lo entendáis, porque vamos a empezar a hablar del primero de los factores que afecta enormemente al tiempo, a la duración que nuestra batería nos va a proporcionar. Y el primero de estos factores es la temperatura. La temperatura afecta muy negativamente a las baterías, tanto por arriba, por temperaturas muy elevadas, como por abajo. Vamos a empezar hablando por las temperaturas más frías. Las baterías en ambiente muy frío pierden muchísimas propiedades, muchísimas características, y no son capaces de entregarnos toda la capacidad de corriente que tienen albergadas en su interior. Además, al empezar a intentar circular los electrones por su interior en ambiente muy frío, pueden provocarse también daños internos en la batería. Por lo tanto, no es recomendable utilizar baterías que han estado almacenadas o que han estado, por ejemplo, en el exterior, o si hemos estado en la calle a temperaturas muy bajas. Antes tendríamos que calentarlas un poco, por ejemplo metiéndolas en un bolsillo o teniéndolas en la mano durante un rato para que se eleve un poco su temperatura y no estén tan frías. Por arriba es aún más peligroso. Siempre cuando estamos utilizando las baterías, sabemos que las baterías se van calentando un poco. Es debido al paso de intensidad de corriente, como hemos dicho, por la resistencia interna de la propia batería. También puede haber otros factores que, como malos contactos o contactos que no sean demasiado sólidos, que también puedan añadir temperatura adicional a la batería. La temperatura es muy mala para la duración de la propia batería. La temperatura hace que se vayan estropeando internamente los elementos internos y los aislantes, los cátodos, todos los conductores internos que hay dentro de la batería se van estropeando mucho y van apareciendo internamente unos pequeños cristales, se van formando unos pequeños cristales dentro de la química de la batería, que hace que aumente en muchísimo esta resistencia interna de la batería. Por lo tanto, es como una reacción en cadena. Cada vez la cosa va a peor. Así que vamos a tomar la temperatura como el enemigo número uno de la batería. Cosas que podemos hacer para evitar esto. Como hemos dicho, en ambientes fríos, por ejemplo, calentarlas un poquito antes. Con respecto a las temperaturas más altas, ahí ya, por ejemplo, podemos evitar dejarlas dentro de vehículos o en ambientes demasiado cálidos o al sol. También durante su utilización, como hemos dicho, la batería sube de temperatura. Por lo tanto, si estamos haciendo un uso demasiado abusivo de ella, en cuanto, por ejemplo, que estemos utilizando un mod mecánico con una resistencia muy baja, estamos sometiendo a un aumento de temperatura en cada calada a la batería. Por lo tanto, lo suyo es no dar caladas muy seguidas y dejar que la temperatura de la batería baje un poco antes de la siguiente calada. También, si nos gusta vapear con resistencia muy baja, muy extrema, lo suyo es que utilicemos configuraciones que repartan la intensidad de descarga que está pasando por la batería. Esto significa utilizar, por ejemplo, una disposición en paralelo o 3 baterías, lo que podamos conseguir en función del tipo de resistencia que estemos poniendo. Si, por ejemplo, tenemos una demanda de 20 amperios de una batería, provocaremos que la temperatura suba hasta determinado nivel. Si, por ejemplo, esa misma demanda de 20 amperios la repartimos entre 2 baterías, hacemos que la intensidad se reparta a la mitad, pero la temperatura no sube ni siquiera a la mitad de lo que lo haría una sola. Cuando la intensidad sube, la temperatura no sube linealmente, sube exponencialmente. Por lo tanto, si podemos rebajar la intensidad a la que está funcionando nuestra batería a la mitad, por ejemplo, con una configuración en paralelo, estamos haciéndole un gran favor a la vida y durabilidad de nuestra batería, porque estamos haciendo que se disminuyan mucho esos puntos calientes, esa temperatura que está afectando a los componentes internos de nuestra batería. Otro factor que afecta en gran medida a nuestra batería son los procesos de descarga y de carga de la batería. En cuanto a la descarga, me refiero a descargarla a valores muy bajos. Las baterías, por norma general, hasta 2,5-2,6 voltios, las baterías de litio, su estructura interna es estable y no consigue dañarse. Pero no es conveniente descargarla en exceso. Mientras más nos aproximemos a ese valor, más daño interno le podemos estar provocando a la batería. Y en cuanto a la carga de batería,
Como sabemos, siempre hablamos de que las baterías son de 4,2 voltios. Realmente, en el momento que cargamos una batería de litio a 4,2 ya le estamos provocando una pequeña sobrecarga. Lo suyo sería cargar la batería en el entorno de los 4,10, 4,15 o por ahí. Todo lo que vaya pasando de ahí, nos vayamos acercando a voltajes más altos, estaremos también provocándole unos daños en cuanto a la carga, el nivel de carga de esa batería. Esto, ¿cómo lo podemos corregir? Primero, los procesos de carga, que tengamos unos cargadores que sean bastante fiables y que no sobrecarguen la batería. Eso es una cosa que podemos, si tenéis en medio, medirlo con un polímetro y ver hasta qué nivel de carga nos está metiendo las baterías cuando finaliza el proceso de carga. También que tengamos unos cargadores que corten cuando tienen que cortar. Si tenemos un cargador de mala calidad, estas cosas podemos tener problemas con ellas. Y en cuanto a la descarga, no hacer una descarga demasiado profunda de nuestras baterías. Si por ejemplo estamos usando un mod mecánico, en los electrónicos suele haber menos problemas porque los electrónicos nos cortan más o menos en el entorno de 3,3, 3,2, más o menos nos cortan por ahí. Pero en mecánico sí podemos tirar más abajo y apurar bastante más las baterías. Yo tengo que reconocer que muchas veces me pongo a vapear con mecánico y quiero alargar todo lo posible la duración de la batería. Y saco algunas veces las baterías de los mods con un nivel de carga muy bajo. Lo recomendable sería no bajarlas de 3,1 o 3,2 para mantener más intacta su estructura interna y no provocarle un pequeño daño en ese proceso de descarga que estamos haciendo continuamente ciclo tras ciclo. Por lo tanto, esto también un detalle a tener en cuenta para prolongar la vida de nuestra batería. Otra cosa que podemos hacer para mejorar la durabilidad de nuestra batería es limitar un poco la intensidad de carga que sometemos nuestra batería en cada ciclo de carga. Esa intensidad de carga yo recomendaría que no excediera de 1 amperio, por seguridad. La mayoría de baterías se pueden cargar hasta 2, incluso 3, 4 amperios sin provocarle un daño a la batería. Pero si lo hacemos constantemente, en cada ciclo es una carga rápida, y todo lo que sea en carga rápida va en detrimento de la durabilidad de la batería. Por lo tanto, aunque una batería lo pueda admitir, yo os recomiendo que carguéis como mucho a 1 amperio de intensidad. Para ello, si tenéis un cargador que podéis seleccionar el nivel de carga, 1 amperio es una carga, que creo que es un buen compromiso entre duración de la carga y la temperatura que vamos a meter a la batería, porque como tenéis que tener en cuenta que ese amperio es continuo. Si la carga dura 3 horas, estamos metiéndole una intensidad continua de 1 amperio durante esas 3 horas a la batería. Por lo tanto, limitad a 1 amperio la intensidad de carga. Si lo queréis hacer más bajo, también lo podéis hacer, pero ya no creo que vayáis a alargar mucho más, no le vayáis a provocar menos daño a la batería, ya que con 1 amperio creo que es un buen compromiso entre durabilidad e intensidad, velocidad de carga. Por lo tanto, limitar bastante también la intensidad de carga de las baterías. Y el último aspecto que podéis tener en cuenta para prolongar la vida de nuestra batería es que siempre que la batería la tenemos totalmente cargada, todo el tiempo que esté almacenada de esa manera está provocándole un daño adicional al interior de la batería. Lo ideal sería, siempre que vayamos a tener unas baterías almacenadas durante un tiempo prolongado, mantenerlas en un voltaje intermedio. No cargadas completas ni descargadas completas, sino en un voltaje intermedio. En el entorno de los 3,5, 3,6 sería lo ideal para que la química interna de la batería y los elementos internos de la batería no se dañen con el tiempo, ni por un voltaje demasiado bajo, ni por ese exceso de carga que tiene la batería en su interior. Lo ideal sería cargar la batería inmediatamente antes de utilizarla, pero realmente no es lo más práctico. Si tenemos la batería descargada y nos hace falta para un momento concreto, en ese momento tenemos que estar preveyendo cuándo nos van a hacer falta para meterlas con anterioridad en el cargador. Lo suyo sería que si no vais a utilizar una batería en cierto tiempo, las hayáis sacado de vuestro mod con un voltaje no muy bajo, en el entorno de, como hemos dicho, 3,1, 3,2, 3,3 voltios, y las mantengáis así, de esa manera, hasta poco antes de que la vayáis a utilizar. Si tenéis varios juegos de batería, pues entonces varias parejas, por ejemplo, no tenerlas todas cargadas, sino cargarlas 1 o 2 parejas solo con anterioridad a utilizarla. Y luego, cuando vayáis utilizando esas que tenéis cargadas, vais metiendo otras más para que no pasen días y días con las baterías ahí cargadas y se estén provocando unos daños internos. Eso sería lo ideal. Es otra cosa que podéis tener en cuenta para prolongar la durabilidad de vuestra batería. Bueno, y vamos a intentar ahora dar respuesta a una pregunta que mucha gente se hace y que, como otras muchas cosas en el tema del vapeo, es muy complicado
de contestar. ¿Cuánto duran unas baterías? Por norma general, la mayoría de fabricantes nos dicen que tienen una vida de alrededor de 300 ciclos de carga y descarga. Si por ejemplo una batería la cargamos una vez cada 2 días, nos podría durar una batería más o menos 2 años, según nos dice el fabricante, conforme a los ciclos de carga y descarga. Pero eso realmente, como hemos visto, en función del estado en el que lo hayamos utilizado, las intensidades a las que la hayamos sometido, la conservación que hayamos tenido, si hemos cuidado de no descargarla demasiado y no tenerlas cargadas mucho tiempo o sobrecargarlas, todo eso irá favoreciendo los ciclos de carga o en contra de los ciclos de carga de la batería. Por lo tanto, una batería puede llegar a durar mucho tiempo o poco tiempo en función de la utilización que le hayamos dado y de los cuidados que hemos podido tener en función de estas cosas que hemos visto previamente. También un factor determinante es la calidad de la propia batería. A mí, por ejemplo, hay baterías como por ejemplo la Sony. Aquí tengo una pareja que, aunque no os lo creáis, tienen 4 años de utilización. 4 años de carga y descarga continua. Fueron de las primeras baterías que yo tuve, digamos, de calidad. Y además eran al principio las únicas que tenía. Por lo tanto, estas baterías al principio tenían muchos ciclos de carga y descarga continuos, porque eran las únicas de las que disponía. Luego fui comprando baterías adicionales, pero estas baterías siempre han estado en rotación. Estas baterías ya desde luego no están como el primer día. Su resistencia interna ha subido y ya el rendimiento no es el mismo, pero siguen funcionando bien y las sigo utilizando en pareja, ya que las baterías cuando decaen un poco pueden tener, digamos, un segundo uso, una segunda utilización. Podemos alargar un poco su vida. Yo la recomendación que os haría sería que para grandes abusos de la batería, por ejemplo, mod mecánico con resistencia muy baja, alta tasa de descarga, o también mod electrónico de una única batería y que utilicemos potencia muy alta, tengáis siempre unas baterías más nuevas para esos dispositivos. Cuando las vayáis utilizando, en el momento que veáis que la batería ya se calienta un poco más de la cuenta o que no rinde como rendía, o si tenéis medios para medir, por ejemplo, la resistencia interna de la batería, las paséis como, digamos, a una segunda actividad. Y que es lo que hice yo con esta batería hace ya un tiempo. Yo al principio las utilizaba en mecánico y desde hace ya bastante tiempo ya vi que el rendimiento no era el mismo y las tengo emparejadas para que se repartan los esfuerzos para utilizarse en modo electrónico de 2 baterías. Estas baterías ya individualmente seguramente no funcionen muy bien en un mod de una única batería a una potencia elevada, y en mecánico ya sé que no funcionan bien porque hace tiempo que dejaron de hacerlo, pero así estando en pareja, mientras sigan teniendo suficiente capacidad, cosa que podéis ver también que es un reflejo del estado de la batería. Las baterías con el tiempo, cuando se envejecen, una de las cosas que notamos es que no dan tan fuerte, que ya no, por ejemplo, nos da el mensaje de weak battery en electrónico, o en mecánico vemos que ya no pega lo fuerte que pegaban anteriormente. Eso es un indicador de que la batería ya está un poco mal. Pero otro de los indicadores muy importantes es la capacidad. Así que es importante que tengáis un cargador que sea capaz de medir los miliamperios de carga que le ha metido a la batería. Si por ejemplo estas baterías, que son una Sony VTC5A, tiene 2500 o 2600 miliamperios de carga, esa capacidad va decreciendo. Mientras se mantengan en el entorno de los 2200, 2300, 2100, las baterías pueden seguir siendo útiles. Es síntoma de que la batería ya está desgastada, pero todavía puede tener ese funcionamiento, como estamos diciendo, sobre todo si las emparejamos y repartimos los esfuerzos. Ya a partir de que la batería bajara un poco más, que ya perdiera un 30, un 40% de su capacidad, sería el momento en el que habría que plantearse que esas baterías ya no dan más de sí. Estas baterías, como digo, tienen ya 4 años, yo creo que ya están bastante amortizadas. Así que como recomendación, en general, siempre que utilicéis batería para unos usos muy intensivos, intentad utilizar baterías que sean muy nuevas, que tengan pocos meses de utilización. Siempre que las tengáis en ese ciclo continuo, por ejemplo, en mod mecánico con resistencias bajas, o electrónicos, como hemos dicho, con unas demandas de potencia muy altas con mod de una única batería, esas baterías que están sufriendo esos estrés tan grandes, por ejemplo, a los 4, 5, 6 meses, yo que vosotros compraba un set de baterías nuevo y esas las pasaría a esta segunda actividad que estamos hablando, por ejemplo, a electrónico. Siempre en prevención de que estamos haciéndole a la batería un daño interno, que eso se va acumulando para no llegar a tener nunca problemas y que tengamos un buen rendimiento en nuestro mod en todo momento. Después, esas baterías que hemos pasado a segunda actividad, podemos estar utilizándolas durante un tiempo, como hemos visto en este caso que os he enseñado, durante bastantes años, y podemos utilizarlas hasta que veamos que también las baterías ya no tienen la misma capacidad que tenían al principio, ya han perdido bastante capacidad,
o incluso en esa situación de segunda actividad tampoco rinden como deben. Momento en el que ya deberíamos de desecharla y volver a recoger unas baterías que ya tengamos, por ejemplo, en mod mecánico, pasarlas de nuevo a esa segunda actividad y comprar baterías nuevas para las mayores demandas de intensidad. Creo que esa es una buena política para ir pasando las baterías y darle una mayor duración a nuestras baterías. Después ya, como experiencia personal, también he notado que hay marcas que las baterías duran más que otras. Yo, por ejemplo, en este tiempo he comprado baterías de varios fabricantes. He tenido baterías de Samsung, he tenido baterías de LG, he tenido baterías de Sony, he tenido de varias marcas. Y realmente las baterías Sony son las que más me duran en el tiempo. Como os digo, estas tienen ya 4 años y pico. Y las demás que he ido comprando por medio de otras marcas, he comprado por ejemplo LG o he comprado Samsung, las he comprado, las he utilizado y han caído. He notado que esas baterías a los pocos ciclos de carga empezaban a perder propiedades, facultades y a día de hoy ya pasaron a la basura hace tiempo. Sin embargo, todas las Sony que he ido comprando en este tiempo las sigo teniendo. Todavía no he tirado ninguna batería Sony. Como os digo, estas fueron las dos primeras Sony que compré, son dos VTC5 normales, no son VTC5A. Y en aquel tiempo las compré y todavía siguen funcionando. Probablemente ya estén próximas a su fin de vida, pero ya después de tantísimo tiempo, como hemos dicho. Así que, como mi experiencia personal, las baterías Sony son las que más tiempo me están durando, porque creo que eso se debe de ver a la calidad de construcción interna que tienen estas baterías. Y después ya, por supuesto, para incrementar ya aún más la vida de nuestra batería, lo que siempre decimos de tratarla bien. Intentar no darle cortocircuito, no darle golpes, que las envueltas estén siempre en buen estado, mantenerlas siempre lo mejor posible, no dejarlas, como hemos dicho al principio, expuestas al sol ni a temperaturas muy bajas. Intentar darle una vida apropiada y que siempre estén en buenas condiciones. Así que así podemos prolongar la vida de nuestras baterías lo máximo posible, ya que tampoco son baratas. Un juego de baterías buenecitas nos puede costar 15 o 20 euros, y si podemos estirarlas en el tiempo y que nos estén funcionando mucho mejor durante un periodo más prolongado, eso que ganamos. Así que espero que este vídeo os haya parecido interesante. Nada más por el día de hoy. Un saludo y nos vemos muy pronto.